mi nombre es Cassandra Zárate, soy del quinto A y les quiero compartir sobre un libro que acabo de leer que es de Elena Poniatowska y se llama La noche de Tlatelolco. Este libro habla del 2 de octubre de 1968 con la matanza de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, que ha sido uno de los hechos más relevantes y más fuertes que México ha tenido en toda su historia. Elena Poniatowska se dio a la tarea de investigar con los estudiantes que sobrevivieron a ese hecho, con padres de familia que ya nunca volvieron a ver a sus hijos, con maestros, con todos los que formaron el movimiento estudiantil. ¿Cómo fue que sucedió este hecho? Este hecho sucedió meses atrás, pero del mismo año del 68, cuando se enfrentaba la prepa vocacional 2, del Politécnico, contra una universidad de la Autónoma. Estaban jugando algún partido y, como en todo, salió un ganador y llegaron a los golpes. Llegó la policía y los arrestó, pero de una manera muy imprudente, no era la correcta. Esto ocasionó que los muchachos obviamente se enojaran, pero no solamente ellos, sino que se empezaron a enojar sus propias prepas de donde ellos pertenecían. Y no solo quedó ahí. Este movimiento se fue extendiendo cada vez más, que se unieron a ellos universidades como el Politécnico, como la UNAM, inclusive lo que el gobierno no esperaba, prepas privadas como la Ibero, entre otras. Bueno, ya después, este movimiento no solo se hizo por reclamarle a los policías de la falta que habían cometido, sino más bien se empezó a hacer como un reclamo al gobierno de cómo es que estaba en ese tiempo ya México, el México que era en ese entonces del 68. Ya no solo tampoco eran estudiantes, ya también se unieron a ellos obreros, maestros, padres de familia, ferrocarrileros, obreros, en fin. Ya no era un movimiento de estudiantes, ya era un movimiento del pueblo de México que se unía en contra del gobierno. Recordemos que en ese entonces estaba de presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, y pues a él no le parecía tanto este movimiento. ¿Y qué es lo que se hacía? Más bien hubo marchas, que se dieron lugar en el Zócalo de México, en las calles de la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que hacían? Los muchachos recaudaban fondos, boteaban en las calles, pedían recursos para poder hacer sus folletos, sus pancartas, donde escribían algunas frases que ellos formaron en sí, llamaban a la población a que se uniera también al movimiento. ¿Y qué es lo que iban diciendo? Iban gritando algunas frases, algunas porras que ellos inventaron. Aquí hay que hacer un gran paréntesis. Nunca antes se le había faltado el respeto al presidente de la República hasta el 68. Los jóvenes se quitaron la venda de la boca y empezaron a hablarle y a ofender al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, poniéndole apodos como el chango, como el hocicón, dónde está tu mano tendida, que el famosísimo discurso que él dio cuando se empezaba a formar todo este movimiento. En fin, también decían algunas porras como únete pueblo, abre los ojos pueblo, libertad a los presos, somos estudiantes, queremos algo mejor para nuestro país, en fin, decían muchísimas porras que ellos iban gritando a lo largo de las marchas. ¿Y qué buscaban? Ya después, como les comentaba, ya no era tanto como lo que había sucedido con las prepas, ya era algo más allá. Ellos se dieron a la tarea, los líderes como la Tita y como Cabeza de Vaca, entre otros, se dieron a la tarea de armar un pliego petitorio que constaba de 6 puntos en los cuales, por ejemplo, primero, libertad de los presos políticos. Cuando ellos hacían sus marchas, estaban ganaderos, ellos pedían que se quitaran y sobre todo, ellos pedían que no hubiera olimpiadas. Recordemos las Olimpiadas de México en 1968. Ellos no querían olimpiadas, ellos querían que los llamaran y que les pusieran atención a las necesidades que el pueblo quería. En ese entonces la economía del país no era muy buena como para hacer olimpiadas. Gustavo Díaz Ordaz
quería enseñarle a la gente de todo el mundo, iba a venir gente de todo el mundo, quería enseñarle que su presidencia o su mandato era muy bueno, que él era un presidente intachable, más sin embargo no era así. Él quería las Olimpiadas para utilizarlas y para engañar que México estaba tranquilo y estaba bien. Pero ¿qué pasa? Llega el movimiento del 68 y lo arruina todo. Lo arruina todo y entonces empieza a descontrolarse y Gustavo Díaz Ordaz no sabe qué hacer. Algunas de las marchas muy importantes que tuvieron los jóvenes fueron como la marcha de silencio que se llevó un 13 de septiembre del 68, donde todos iban callados tapados la boca, no hablaban y más sin embargo iban con sus carteles, en fin. Esa fue una marcha muy muy importante y más que nada por el significado, el hecho de no hablar pero sí estar ahí y enfrentarse a su propio gobierno. Y bueno, llega el 2 de octubre. El 2 de octubre estaban citados todos los jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas, que es Tlatelolco. Desde que llegan, alrededor de las 5:30 de la tarde, se dan cuenta que la plaza está cercada por granaderos. Mas, sin embargo, como ya era normal que estuvieran los granaderos ahí, lo notan como algo común, algo que siempre se daba cuando se reunían. Pero ¿qué pasa? Después de que están en el tercer piso del edificio Chihuahua, los líderes de la Ibero y las demás universidades de filosofía y letras, dando su discurso, se dan cuenta que un helicóptero está arriba de ellos. Avientan 3 bengalas de fuego. Todos notan que salen esas bengalas y en ese momento empiezan a tirar metralletas, a caer balas y empiezan a matar muchachos. Pero aquí no solo pensamos que eran muchachos, también eran jóvenes que acaban de graduarse, también eran madres, también eran obreros, como lo comentaban antes. No había escapatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que ya era un plan, que el gobierno ya lo tenía planeado. Qué casualidad que lo rodean todos y que habitantes del edificio Chihuahua comentan que ya habían visto a gente que se iba a dar vueltas por todo el edificio para ver por dónde podían salir. Aparentemente el gobierno da explicación que entre ellos mismos se mataron. ¿Cómo puede ser posible que el gobierno afirmó eso más bien? Si éramos jóvenes, si éramos estudiantes, y me incluyo. Pusieron a un militar en el mismo edificio donde estaban diciendo su discurso los muchachos y desde ese entonces, desde ahí, aventaron balazos insinuando que ellos mismos estaban matándolos, pero obviamente eso no fue cierto. Se perdió muchísima gente, se perdieron muchísimos muchachos. Al día siguiente, el 3 de octubre, no queda más que limpiar la plaza. La plaza, como lo cuenta en el libro y con muchas historias, la plaza estaba llena de sangre, era un mar de sangre en ese momento. Olía, empezaba a oler mal, había cuerpos por donde quiera, no se podía, el 2 de octubre no se podía ni siquiera caminar ni correr. Había cuerpos por todos lados, inclusive en el edificio, trataron muchos de meterse para poder salvar sus vidas, mas sin embargo, pues no se pudo hacer un poco más. Elena Poniatowska también marca muchas anécdotas de muchas personas que estuvieron detenidas en Lecumberri. Hay que poner atención en este punto porque antes del 2 de octubre también detenían estudiantes. Ser estudiante en el 68 era como si fueras la peor persona de México, era como si fueras un delincuente, era peor ser un estudiante que un delincuente. ¿A dónde los llevaban? Los llevaban a Lecumberri, la famosísima cárcel de Lecumberri, donde los trataban muy mal. Muchos chavos también perdieron la vida ahí. Los torturaban, los desnudaban, no les daban de comer, y solo con que les dijeran dónde estaban los que los andaban muriendo, quién eran los líderes. Entonces, después de eso, muchos que también detienen, utilizan los camiones del Politécnico para llevar a muchos muchachos, los llevan a la cárcel, pero aún así los siguen torturando. Los líderes lograron salir, pero aún así los detienen.
Los detienen, los dejan salir 3 años después, pero más sin embargo, hay muchas vidas que siguen impunes. Como lo comentaba el 3 de octubre, los periódicos matan como que si fuera una pelea, pero obviamente no fue así. No fue una pelea, no fue otra vez una pelea entre dos prepas. Esto fue vidas, esto cobró vida. El gobierno solo implica que fueron alrededor de 20 de los muertos, incluyendo ahí a soldados, pero no fue cierto. Hay uno de los descripciones en el libro de una madre que no encuentra a su hijo y va a buscarlos a los diferentes lugares donde se encontraban los cuerpos, y ella cuenta más de 100 cuerpos. Y quiere decir esto que se perdieron muchísimos jóvenes, muchísimos. Y creo que esto va, como lo decía, para la historia. Se perdieron vidas. ¿Y qué es lo que me deja este libro? Me deja la enseñanza de que los jóvenes podemos hacer todavía más. Y que si los jóvenes del 68 pudieron, que no podamos los jóvenes del 2016, que no podamos los del futuro. Esto no queda impune. Eso no queda impune, y creo que los jóvenes queremos un país mejor y queremos algo mejor. Y creo que tenemos ahora a lo mejor las armas todavía más necesarias para poder enfrentarnos si es que algo no nos gusta. Y ya no es solo con los 68 que no se olvidan. ¿Dónde están los 45 de Ayotzinapa? ¿Dónde está tanta gente que a lo mejor está perdida? ¿Dónde están los jóvenes que a lo mejor buscaban algo más de su país y no lo han dado? Abramos los ojos. Yo invito a todos los jóvenes que ojalá y estén viendo este video, que lean este libro y que se den cuenta que en nuestro país a lo mejor las cosas no van tan bien. Y no desde ahora, desde mucho tiempo atrás, desde muchísimo tiempo atrás. La verdad, yo con este libro, no porque sea una novela, pero sí he visto la crueldad con la que trataban a los jóvenes. Cómo era posible que las cárceles en ese entonces estuvieran llenas de estudiantes. Por favor, eso no pudo haber sido posible. Entonces, el 2 de octubre queda para la historia, queda marcado. Me he dado a la tarea de investigar muchísimo sobre este tema. He estudiado e inclusive he preguntado. Y hay algo que todavía falta mucho. En ese tiempo, el 2 de octubre, solo se quedó en la Ciudad de México. Y solamente se quedó ahí. Preguntaba con mis ancestros y en ese tiempo solo había radio. Y solo mandaban las noticias, pero del gobierno. No lograron escuchar las voces de las personas que perdieron gente, las voces de las personas que sufrieron en ese entonces. Entonces nos falta mucho camino por recorrer. Espero y si tienen la oportunidad investiguen sobre el 2 de octubre, que es un tema bien, bien interesante, y ojalá y les sirva de mucho, y que si tú eres joven te atrevas a hacer cosas distintas, te atrevas a hacer cosas nuevas y diferentes que logren sacar adelante tu país. Inténtalo y verás que se podrá. Algunas referencias que yo te doy son películas como Rojo Amanecer, El verano del 68 y muchos documentales que aparecen con tan solo en YouTube. Poner 2 de octubre del 68, aparecen muchísimas videos, muchísima información que puede ser muy útil, y espero que sigamos adelante los jóvenes. Los jóvenes podemos hacer esto y muchas cosas más.